Buenos días, buenas tardes familia, ¿cómo estamos? Mira, hoy tengo un invitado súper especial. Vamos a hablar de ciencia tradicional versus ciencia, yo le llamaría, realmente es una ciencia súper antigua, es una ciencia, como le diría yo, no sé, no podría ponerle nombre. eh, bueno, es una ciencia de siglos y siglos y siglos. Vamos a hacer una comparación de que no hay que aferrarse mucho a ninguna, a la ciencia tradicional, y hay que entrar un poquito más hacia adentro y ver la otra parte de la cara. Porque, ¿qué pasa? La ciencia tradicional no lleva muchos años trabajando lo que hoy nos están enseñando, ellos siempre tienen que ver, comprobar, etcétera. Y la otra parte es como más abstracto, y hay poderes que nosotros desconocemos no porque no existan, sino que no entendemos sus razones, pero si sabemos cómo utilizar esa energía o esa forma de crear cosas, de sanar, etcétera. Mira, no voy a hablar mucho, le voy a presentar a ustedes. De hecho es biólogo, bueno, les voy a decir porque es complicado, ¿eh? Es un ponente brutal, brutal, brutal el que tenemos hoy. Y de hecho apunté, porque dice que la mejor es la tinta más tenue que la memoria más brillante. Es mejor una tinta tenue que la memoria más brillante. Es biólogo molecular, cuidado, con especialización en genética y biomedicina. Y nos va a contar un poco más porque tiene más cosas, tiene más cosas. Porque también es coach de vida, quiere desmentir muchas cosas de la parte de la ciencia y nos va a comentar un poco más sobre de la ciencia que queremos hablar, que es de la parte espiritual, la parte abstracta. Y si sabemos gestionar esas dos partes, pues haremos maravillas y maravillas. Y bueno, nos va a contar un poco, él se llama Cristian, nos va a decir cuál es su experiencia con la ciencia, porque estuvo muchos años estudiando, dedicándose a ese descubrimiento que hoy nos va a legar, que pues sí, a ver si me invita, a ver si está por aquí. Cristian Duarte, que por supuesto tienen que seguirle, no para saber un poco más tienen que seguirle. A ver, Cristian, está por aquí, no sé si le veo. Le voy a invitar, le voy a invitar. ¿Qué tal familia? Los que se están uniendo, bienvenidos, bienvenidos a todos. Aquí está Cristian. Te voy a invitar, quiero invitar a aquí. Cristianduarte.es, atención. Moderna y de la ciencia espiritual. Bueno, espiritual le llamo yo porque me gusta llamarla así. A ver si se conecta. Si se me escucha bien, me dicen por favor. Hola, Cristian. Hola Raúl, ¿qué Aquí está, tal? está con nosotros aquí, Cristian. Bien, mira, se me ve bien. Subo más la cámara. Ahí. Se te ve bien, Fenomenal. perfecto. ¿Tiene más luz? Es que se te ve un poco oscuro esa parte. No sé ¿Se me si. ve oscuro? eh, Pues te, debe ser que te estoy veo, te con... veo, sí. Ahí mejor. A ver, Ahí, baja un poquito más. Ahí está, perfecto, perfecto. ahí. Genial. Lo ajusto, lo ajusto. Pues, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte aquí. En breve se irán uniendo a nuestra comunidad y quiero que nos cuentes un poco, que me hables un poco, mmm, quién eres, qué trayectoria tienes en tu especialidad y ahora mismo actualmente a qué te estás dedicando de lleno. Que no sé, cuéntame un poco. Yo es que sé que la mejor forma de presentarte, tú me vas a decir exactamente todo ese currículum que tienes y lo poderoso que es tu información. No te A ver, preocupes. cuéntanos un poco, Cristian. Mira, yo me he formado en biología molecular, como has dicho antes. Se me ha ido la comunicación, por eso he escuchado un poco nada más. Y luego hice una especialidad en genética clínica porque me interesaba, bueno, el tema médico, siempre relacionado a la salud humana. Y posteriormente me especialicé en biomedicina, en terapia génica, en terapia celular, en terapias avanzadas. Digamos, un poco lo que se ha hecho con la vacuna del COVID, es decir, que digamos, se ha diseñado, ¿vale? Una terapia que es, que está dirigida directamente a la expresión génica, es decir, a la proteína, ¿no? Que se reconoce en la cápside, o sea, en la cubierta exterior del virus. Eso es una terapia avanzada, por ejemplo. Entonces, me he especializado en eso también y he estado trabajando en distintos centros oficiales en España. He estado en el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia.
Ahí estuvimos con un tema de cáncer, eh, en colaboración con la Agencia Española de Lucha contra el Cáncer. Básicamente estábamos haciendo pues nanopartículas para tratar, para diagnosticar enfermedades, un tipo de linfoma, ¿no? Es decir, para hacer un diagnóstico Ajá. precoz. Luego estuve pues en la Complutense, en la Facultad de Veterinaria, con temas de parasitología. He estado también en Canarias con enfermedades raras o enfermedades huérfanas, que son alteraciones genéticas, cromosómicas, pero que tienen una incidencia muy baja, es decir, están reducidos, por ejemplo, la que yo estudiaba a islas, nada más, ¿vale? Y luego, pues, Vale, genial. he estado también haciendo cosas de microbiología y demás. Es decir, que he tocado, digamos, todos los palos que quería para poder satisfacer esa necesidad, ¿no? De contribución, ¿no? Entiendo, entiendo. Brutal, ¿eh? Tienes un recorrido bastante extenso y muy interesante. Yo, como te digo, no sé mucho de esos temas, pero ¿qué es lo que te llevó a hacer como ese debate que hemos puesto de título con la ciencia moderna y la parte espiritual o emocional? ¿Cómo lo estás como un debate, ¿no? Como desmentir un poco una cosa, no hay que forjar tanto la atención o las creencias que solo la ciencia tiene toda la verdad. No sé, ¿qué te llevó a eso? Sí, sí. A, a querer así Tien- como desmentir un poco el temario este. Tienes toda la razón. Ha sido como un debate interno, ¿no? Algo muy personal, que yo suelo hablar de ello como el desengaño, ¿no? No un Ujú. desengaño en cuanto a tener o perder la fe en la ciencia, porque yo creo en la ciencia, pero hay cosas que llegaron a un punto en mi vida que se me escapaban con la ciencia tradicional, con el método científico tradicional. Se me iba más allá, me quedaba incompleto. Había cosas que no entendíamos, que no se sabían, que rozaban lo sobrenatural, de allí el título, ¿no? Y eso, Raúl, Eso es la sobrenaturalidad, sí. tú coincidirás conmigo que la sobrenaturalidad a la ciencia, que es dogmática, y todo le gusta palparlo, comprobarlo y verlo, Eso es. pues se le iba a otro plano, a un plano totalmente diferente, en el que, a ver, básicamente no se quiere llegar, porque al no haber evidencia, porque hay cosas que suceden, porque son, ya vamos a hablar de ello, pero por ejemplo la sanación espontánea, la capacidad de autocuración que tiene el cuerpo. Eso va en contra, violenta la medicina tradicional, pero de cuajo, y la ciencia, o sea, la base científica de la medicina y la base farmacológica. Entonces sería más denso, más largo de explicar, pero básicamente empecé a sentir ese desengaño, ese desasosiego de que había cosas que no, de que se escapaban a la ciencia. Y que la ciencia, ojo, no por escaparse a la ciencia lo consideraba, sino que miraba para otro lado, porque era tabú, era prohibido, no se hablaba de eso, eras una persona poco creíble, y esas cosas uno las sobrelleva, y yo creo que hice una especie de catarsis hace unos 5 años, menos, unos 4 años, y me desengañé, como te he dicho antes, y me bajo del tren, es decir, cuelgo mi carrera de investigador, o sea, la carrera que yo estaba persiguiendo conseguir y en la que me estaba formando, y digo para mí dentro, esto no es para mí. Esto no es para mí Te y puedo ahí preguntar, cambio. dime, Sí, sí, que ahí ¿qué cambio. acontecimiento ocurrió en tu vida? ¿Qué acontecimiento hizo que eso, cuál fue el acontecimiento que te marcó e hizo que todo ese telón se te cayera, por decir así? ¿Cuál fue el acontecimiento puntual que te hizo desengañarte un poco de ese tema o, no sé, que estabas Yo, muy enfocado en lo que es ciencia, sí, ciencia y tal, que muy bien, porque hay cosas que sí ayudan muchísimo, aportan muchísimo,
temas farmacológicos, etcétera, pero ¿qué es lo que ha hecho, qué acontecimiento en tu vida hizo que hoy tengas esta percepción ya de lo Pues sobrenatural y la parte de ciencia de la autosanación y todo eso? exactamente, pues básicamente, y te darás cuenta, ¿no? Una persona que ha dedicado tres cuartas partes de su vida a formarse para cumplir una misión, porque yo decía, pues lo mío es la investigación y es mi manera de contribuir al mundo. Cuando ocurre toda esa revolución interna y como te dije antes, me bajo de ese tren, lo que sucede básicamente es que yo entro en una depresión muy profunda. Entonces, no encuentro respuestas, no encuentro satisfacción en las cosas que tengo y, digamos, en el conocimiento y en mi trabajo sobre todo, y pierdo el sentido, o digamos, se nubla un poco esa misión que yo tenía supuestamente tan clara en mi vida. Entonces empiezo a ahondar en la espiritualidad, empiezo a ahondar en más cosas, ¿no? Ojo, la ciencia no está contrapuesta a la espiritualidad. Hay una ciencia perfectamente que va de la mano de la espiritualidad, pero hay intereses por un lado y por el otro de que ambas cosas no casen. Entonces, cada uno se queda en su terreno y el que es científico no es espiritual, el que es espiritual no cree totalmente en los dogmas de la ciencia. Y eso hay que tomarlo con pinzas. Los dogmas de la ciencia, no debería haber dogmas. Los dogmas son verdades, ¿no? Esas verdades fundamentales. No debería. ¿Por qué? Porque ahí entra la espiritualidad, ahí entra lo sobrenatural. Cuando hace un par de décadas comienza el proyecto de genoma humano, básicamente las expectativas que tenía la gente antes de llegar a desarrollar ese proyecto entre varios centros en distintos sitios del mundo, la expectativa que se tenía era el conocimiento hasta ese entonces de la biología celular de los organismos, ¿no? Es decir, cómo se formaba la célula, cómo funcionaba y muchas cosas más. Pero básicamente, para ponerlo en número y fácil, sería lo siguiente. Se conocían unas 100.000 proteínas. Las proteínas regulan absolutamente todo el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Desde el metabolismo Ujú. hasta la formación de la memoria, etcétera, etcétera. Se conocían 100.000 proteínas, pero por otro lado se conocían unas 50.000 proteínas que regulaban a estas 100.000 proteínas. Las matemáticas directas, científicas, de reglas de tres, predecibles y dogmáticas decían, vale, pues si tenemos 100.000 proteínas, 50.000 reguladoras, 150.000 en total, pues debe haber 150.000 genes. Vale. Pues analizan el genoma humano y, para sorpresa de esta gente, no había 50.000 genes, había 23.000. ¿Qué quiere decir esto? Que un mismo gen tenía una posibilidad muy amplia de combinarse de muchísimas maneras, de modo tal que regulaba la expresión de una proteína, inhibía la de otra, producía esta, acababa con esta otra, mutaba con esta otra. Es decir, un mismo gen hacía muchas tareas. No era todo tan perfecto ni tan predecible. Ahí empieza un poco a revolucionarse el tema. ¿Por qué? Pues porque así como se le hizo el proyecto Genoma Humano, se hizo lo mismo el proyecto Genoma de muchos organismos. Se, se descodificó el genoma de un gusano, nemato, se llama Cenorhabditis elegans, se hizo el de la mosca de la fruta, es decir, de organismos inferiores. Y veíamos que tenían unos 25.000 genes, otros 20.000 genes, otros 21.000 genes, y el ser humano 23.000 nada más. Entonces, todo esto plantea algo que va mucho más allá de lo que puede ser la predicción matemática de lo que se sabía del conocimiento hasta ese momento. Vienen muchas investigaciones después. Sale la investigación de las células madre, toda la revolución de la clonación, las células madre y demás. Y eso fue también un hito que revoluciona absolutamente todo. Y ahora te voy a contar por qué. Básicamente,
lo que se tenía hasta ese momento era lo que se llama la era de la supremacía del ADN. El ADN lo controla todo, el ADN es todo. Codifica absolutamente todas nuestras funciones, nuestros tejidos, todo, absolutamente todo, incluso la herencia, por supuesto, incluida la herencia particular de las personas a través de los gametos, de las células sexuales. Y todo eso, pues era una situación, digamos como una dominancia, digamos, del ADN. Cuando se empiezan a ver con las células madre que si bien el ADN tiene toda la información en su genoma, porque tiene toda la información del color de tus ojos, la longitud de tus huesos, la forma de tus orejas, el pabellón auricular de tus orejas, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de pelo que vas a tener en la cabeza, todo. Eso está en la célula. Pero comprobaron que cuando cultivaban células madre, es decir, células no diferenciadas, células que todavía no habían sido nada, estaban en un estado neutro, podríamos decir, comprobaron que cambiando, no, cambiando el entorno de esas células, cambiaba la respuesta de la célula. Es decir, en un entorno dado, esa célula se convertía en célula miocardiocito, en célula del corazón. En otro medio Ajá. diferente, cambio en la placa de Petri de cultivo celular, se cambiaba el medio, esa célula pasaba a ser célula de hueso. Con otro medio diferente, célula de hígado. Con otro medio diferente, otra cosa. Es como un Pigmalión. Es como un efecto Pigmalión que va mutando de acuerdo al entorno, se va él adaptando al entorno en el que se le pone, ¿no? O más o menos eso sería el efecto Pigmalión, ¿no? Exactamente. Es decir, influido por el entorno, la respuesta es Eso es, diferente, dependiendo de las condiciones del claro, entorno, no de las condiciones propias. Si hasta ese momento la dominancia del ADN había sido yo tengo toda la información y yo hago lo que me dé la gana, independientemente de dónde me encuentre, todo eso se vino por tierra. Entonces pasó a importar más claro, el entorno, es decir, el ambiente, porque eso eso es. determinaba la respuesta. Esto fue revolucionario, porque a la ciencia no le gustó un pimiento eso. Desde el descubrimiento en 1953 de la estructura del ADN, ¿no? Watson, Crick, de aquella época, el ADN había sido el oro de Midas, es decir, intocable, o sea, era lo más sagrado. Y empieza a ser otro el concepto. Esto a una escala superior, es decir, ya pasando a lo que son los organismos, las personas tienen toda la información en su cuerpo. Pero ¿por qué las personas enferman y otras no? ¿Por qué unas desarrollan diabetes y otras no? ¿Por qué unas tienen Eso. alopecia o eh, artritis o artrosis o enfermedades autoinmunes o ELA o lo que fuera, ¿no? ¿Por qué unas sí y otras no? Sí, 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 sí. La, Me gusta ese tema. la explicación hasta ese momento, ¿cuál había sido? Herencia. Es que su madre también Ajá. eh, había tenido, su madre murió de cáncer de colon, por eso, o de cáncer de mama, y ella, pues, para evitar eso, porque es que tiene los genes del cáncer de mama, pues le vamos a quitar los pechos para evitar que desarrolle el cáncer de mama como su madre. Ahí estábamos atacando al ADN, no al entorno. Ahí viene ya la parte no reconocida por la ciencia. ¿Cuál es la parte no reconocida por la ciencia? La parte que habla de las sanaciones espontáneas y de las enfermedades espontáneas. Las patologías espontáneas relacionadas con las heridas generacionales, las heridas, los traumas de esa persona, que Wow. alteran la expresión génica. ¿Te das cuenta, no? De dónde viene aquello de las células Sí, sí, madre sí, sí, sí. con su entorno, que acababan siendo una cosa según Se, el entorno. Bueno, esto es igual. Una persona que se me tiene, eriza la piel con esta información tan potente y que muchas veces decimos, es que es herencia, pero ¿qué heredó la herida de su linaje, ¿no? O sea, y y quién se es, van los ADN porque, bueno, sí,
¿Quién se Sí, encarga sí, de sí. refrescarte la herida en tu generación? Tus padres, en el caso si es una herida Tus familiar. padres. Wow, Y si es un PST, es decir, qué duro. un PDST, un desorden de estos, un síndrome postraumático, si es un síndrome postraumático, eres tú el que recibe la herida. Cambia todo. Es como si fuese un tsunami que arrasa con la estabilidad que había hasta ese momento y aquello te cambia, te cambia interiormente las condiciones de tu cuerpo. Sí, Por tanto, tu genoma empieza a comportarse de otra manera y empieza a manifestar otras cosas, depresión, ansiedad, problemas en la piel, no sé, mucha gente tiene distintas manifestaciones eh, según eso. responda a eso, ¿no? El patrón. Exactamente, según, ¿no? Según, Cada uno, pues, según el entorno que genera un patrón repetitivo hasta que se hace parte de su sistema normal de funcionar. Es un patrón repetitivo que hasta que no detecte de dónde proviene y lo trabajes, claro, tus síntomas de obesidad, alopecia, etcétera, las enfermedades que poseas o que tengas, van a perpetuarse hasta las generaciones, hasta que alguien diga, ah, esto va así, claro. lo puedo Hasta que eliminar, lo puedo cortar aquí. esa persona sane a sí misma. Y aquí entra a tallar a alguien, Eso es. bueno, una rama, digamos, de la ciencia muy moderna, muy respetable y fascinante, que se llama epigenética. La epigenética significa por encima de la genética. Básicamente la epigenética actúa en el ADN señalando con unos grupos químicos que se llaman metilo para que ciertos genes queden silenciados y no se manifiesten. Por ejemplo, un gen que produce una proteína anómala que va a generar, pues no sé, un lúpulo en la piel, por ejemplo, una reacción autoinmune, una leucemia, lo que sea. Todo eso está controlado con señales que evitan que esos genes se expresen. La expresión génica, cuando yo te digo expresión génica, me refiero a que ese gen, esa secuencia de ADN se traduce a proteínas y esa proteína ya pasa al citoplasma de la célula y empieza a ejercer una función. ¿Vale? Entonces, la epigenética mantiene a raya todo el genoma. Pero ¿qué pasa si cambian las condiciones del entorno? Lo que hemos hablado hasta hace un momento. ¿Qué pasa si esa célula madre se le cambia el medio, el entorno? Cambia ella. Y en esto pasa igual. Eh, hay estudios, hay estudios que han probado que así como las alteraciones, los traumas, la violencia o las traumas psicológicos, las heridas generacionales o propias causan una alteración en la expresión génica, por otro lado, prácticas como la meditación, por ejemplo, activan más de 1200 genes normalmente silenciados, pero que son positivos. Es decir, que la genética, la epigenética en ese sentido es La favorable. epigenética. Es favorable. Es decir, para unas cosas es malo y para otras cosas es bueno, lógicamente. Llevar una vida tranquila, tú que estás en el bienestar, el ejercicio físico, ¿no? Cuidar el templo del alma, cuidar el cuerpo, la homeostasis del cuerpo, la alimentación, la salud mental y emocional, las necesidades básicas del hombre, la aceptación, el reconocimiento, la pertenencia al grupo, todo esto que ya sabemos, ¿no? Todo esto le hace muchísimo bien a esa expresión génica favorable, positiva y buena. Son gente que vive más años, que no tiene problemas metabólicos, que tiene una claridad mental alucinante, que el resto de la gente que vive con estrés por el cortisol no lo tiene, un montón de ventajas. Solo con una vida sana y en el caso de las prácticas, si queremos hablar de una en particular, la meditación. La meditación es súper beneficiosa.
En algunas religiones, bueno, en una en particular que yo conozco, la meditación es considerada como una práctica satánica, cosa que nunca he podido comprender, porque los beneficios son innumerables. Y no lo digo yo, ni lo dice un ateo, es decir, lo dice experimentos científicos que han hecho con evidencia científica palpable. Y es alucinante los beneficios que puede tener. El yoga, las prácticas védicas, son prácticas milenarias que se habla de ellas Milenaria, ahora. sí, sí, sí. El mindfulness y todo esto existe desde hace centurias, pero se ponen de Sí, moda ahora. El riesgo en esto es de meter a todo en el mismo saco, ¿no? Es decir, hay que guardar, digamos, tu espiritualidad, hay que salvaguardar tu espiritualidad, hay que tener ese sentido de trascendencia en el Creador, en Dios, pero pero hay que estar abierto también a todas estas cosas. Es decir, bueno, cuando digo Dios, digo universo, energía, las creencias de cada persona, ¿no? Yo particularmente creo, tengo fe en un creador, ¿no? En un creador, en un ser superior, mucho más avanzado, en un nivel de conciencia top, y del infinito, cual, infinito. claro, 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 y del cual tengo que aprender mucho. La ciencia está divorciada de todas estas creencias, para nada, para nada. ¿Qué se requiere? Apertura mental, nada más. Ser abierto de mente a que aquellas cosas que no vas a poder comprender bajo el microscopio tienen una explicación y no debes cerrarte a ellas, porque por cerrarte a ellas no van a dejar de existir y te vas a perder de cosas maravillosas. Eso es. La curación espontánea, Raúl, es una cosa que ha venido desde hace unos 10 años avanzando con pasos de gigante y hay evidencia, pero por un tubo, de las curaciones espontáneas, de personas que se han curado a sí mismas a través de cambio de creencias, derribar paradigmas, eh, visualizar, meditar, encontrarse con ellos mismos, serenar su vida, bajar los niveles de cortisol, es decir, infinidad de cosas que tienen un montón de valores terapéuticos, ¿no? Gente que ha sanado en los seminarios de uno de los mentores que he tenido yo, y que sigo teniendo, por supuesto, el doctor Dispensa, Joe Dispensa, por ejemplo, tiene unos Yo retiros que dispensa, son, sí, sí. hay unos retiros que hace él que son semanales. Hay personas que han sanado en una semana, no, en una semana no, de un día para el otro, durante ese retiro. Sí. ¿Por qué? Porque se han serenado, porque han visualizado, han tenido un momento de conocimiento con su cuerpo, se han permitido sanar, se han permitido creer en otras cosas, derribar creencias, tener esperanza, fe. Y eso ha sido sanador. Pero no uno, ni dos, ni tres, muchísimas personas. Sí. Con ese caso particular, pero luego en China y en otros laboratorios hay evidencia grabada en vídeo de muchísimas cosas. Hay un vídeo dando vuelta por ahí de una persona con un tumor, una mujer con un tumor en los ovarios, que Ujú. el tumor va remitiendo porque la mujer está en una consulta ginecológica, le están haciendo la ecografía, pero alrededor de ella hay un montón de gente que está meditando con ella, le está enviando energía y demás, y tú ves en el ecógrafo cómo el tumor va reduciendo. Lo habrás visto. Va, va reduciendo en cuestión de minutos, de minutos. Yo creo que lo vi ese en el evento, en un evento que lo enseñaban cómo Bueno, con el poder de la intención y el amor poder de la lo iba intención. reduciendo en cuestión de minutos. Sí, Sí, señor. en la Poder de la intención. intención. Eso es. Y es, ujú. Eso Me encanta la verdad es, porque es patente. Es evidencia pura. sí, ¿Quién puede sí, descreer sí, de eso? sí, ¿No? eso es, eso es. Me encanta Y la como verdad todo eso lo que hay, me estás compartiendo. me alegro. Dime, dime, dime.
No, que hay muchísimas evidencias y en muchas condiciones. Gente con tumores cerebrales enormes que estaban desahuciados. Eh, Ya. el caso, el caso que contó Lain también de esa mujer con el cáncer de garganta, Ujú. remisión total, porque su hija jamás le dijo que estaba enferma de cáncer a su Que madre. estaba enferma. Le, Nunca. le dijo que tenía un hongo. La mujer no alteró su medio interno, no alteró su genética, porque no tenía influencia exterior para alterar el medio. Entonces siguió Es creyendo que era una infección, sí, una infección un fúngica, ¿no? hongo. O sea, un hongo, y que iba a sanar. Y hasta el último día lo creyó. Cuando fue a la revisión y estaba, bueno, le dan el alta porque tenía una remisión absoluta, total, completa, el médico le dice, en mis 30 años de carrera no he visto esta remisión en ninguno de mis pacientes. Dice, pero doctora, si solo tenía un hongo en la garganta. No, no, usted tenía cáncer. Y ahí se da cuenta la mujer y se queda, porque realmente todo ese tiempo su mente había generado la sanación de esa infección fúngica. ¿Entiendes? Su mente. Su mente. El poder de su mente. Y de hecho, eso es lo que uso. A ver, yo no sé, te voy a hacer una pequeña comparativa o una herramienta que yo empecé a implementar con mis clientes, que a una en particular que tuve, le dije, mira, fulana de tal, mira, no puedo hacer mucho por usted a nivel físico, solamente cambiándole la dieta y haciendo ejercicio físico, que eso está muy bien, que es ayuda, pero lo que tenemos que es entrar adentro, ver qué es lo que te está, porque ya le estaba teniendo incluso la espalda como que se le estaba haciendo, como se dice, una, Encorvando, sí. una chepa, ¿cómo le dicen acá? Una encorva, Es, sí, porque habían sí, emociones que llevaba arrastrando muchos años y ya le estaba como acurrucando esas emociones heredadas, ya sea por los padres y el entorno en el cual se fue formando. Y sí, era, como decía antes, el entorno en el que uno crece hace que se modifiquen los ADNs y tome forma ya sea de enfermedad, de, no sé, de cualquier tipo de síntomas que pueda tener la parte física. Entonces yo le digo, vamos a corregir la parte mental, la parte interna, emocional, mental, que van de la mano. La parte mental afecta, lo juntas con lo emocional y eso hace que tomes determinadas decisiones o acciones que te llevan a un determinado así es. resultado, ya sea obesidad, al cáncer, etcétera. Entonces al final le digo yo sé que tu problema no está en la alimentación, está en la emoción, en el pensamiento con la emoción y la acción constante, porque claro, entrenó conmigo un mes a nivel físico, no se abría todavía de mente para poder entrar en esa parte, entonces tuve que respetar su proceso, Sí, porque no todos están sí, preparados para claro, procesar esta información. Entonces, sí, como lo que me está contando a mí me da pie a decir que de la parte física, que me encanta trabajar, porque es uno de los que antes yo de conocer todo esto, era para mí como mi terapia, porque usaba el deporte para no entrar en depresión, para no entrar en drogas, para no hundirme por lo que sea, pero yo tengo patrones que hoy estoy identificando y está haciendo que yo tenga mucho más claridad y la parte física trabajo mucho menos intenso que antes, que tenía que trabajar mucho más desde la fuerza. Ahora trabajo claro. desde el poder porque tengo un poder mental distinto al de 3 años atrás, que llevo con esta práctica de lo que estamos hablando ahora mismo, trabajando en la parte emocional, trabajando en la parte mental, Excelente. y también cuidando mi entorno, cuidando de qué me rodeo, porque tanto el éxito como el fracaso se contagia, se pega, como decías antes, el ADN depende del ambiente, de forma inconsciente se va adaptando a eso y tarde que temprano Claro. rodéate de 4 tontos y serás el siguiente. Rodéate de 4 exitosos y Sí, serás el efectivamente. siguiente, porque es inconsciente. Al final, ¿qué Exacto. pasó con la mujer con cáncer en la garganta? Nadie le dijo que tenía eso. Y No estaba eso, sugestionada. ellos le trataban no estaba sugestionada. Y cuando tú te vuelcas, imagínate, el peor, dicen también otra parte, el peor lugar donde puede sanar un enfermo es en el hospital, porque en el entorno no es favorable para su recuperación Para nada. mental, Lo porque digo, peor que... mental, física, Sí, emocional, celular, lo que quiera, pero todo empieza en la mente. Entonces, por eso trabajo mucho en la parte sí, mental. sí. De hecho, con mis clientes hago una pre-terapia o pre
análisis de su salud mental. Me interesa más su salud mental que su salud a nivel de alimentos. Porque Es que no primero puedes, son tres cosas que yo... no puedes avanzar Son con tres uno si el cosas. anterior, si la No mente puedo no avanzar funciona. con lo que es la consecuencia. Claro, Claro. salud mental, yo digo siempre, pensamiento, alimento de comer, y pensar es comer en la Biblia, ¿sabes? Que comió el fruto del prohibido, dice, ¿no? Eso es Conocimiento. pensar de algo, Sí, exactamente, el pensamiento, alimento y movimiento, porque son, lo más importante es el pensamiento y viene de la mentalidad que tiene cada persona. tal Y cual. luego viene el alimento con el que estás, pues si Mira, tienes malos Raúl, hábitos, efectivamente tu cuerpo va a tener mira, un efecto. mira, mira, Raúl, yo he trabajado hombro con hombro con médicos durante 20 años. Y te puedo decir una cosa, asegurándotelo casi al 100%. Pongo mis manos en el fuego. Lo peor que puede haber, lo peor que le puede pasar a una persona enferma, es que el médico le dé el diagnóstico, que el médico le sentencie diciendo por lo que va a pasar, el tiempo que le queda y cómo va a morir. Porque básicamente lo que Ujú. está es desahuciando a la persona. Le está, Tal cual. digamos, sugestionando de tal manera que su epigenética se va a revolucionar de una forma drástica. Su medio interno va a cambiar muchísimo y la expresión génica va a cambiar radicalmente. Tal cual. Efectivamente, tras esa sugestión va a desarrollar digamos, se va a cumplir el pronóstico que le ha vaticinado el médico. Si es posible que algún familiar reciba ese diagnóstico y la otra persona ignore eso, va a ser lo mejor. Tenemos el caso de Irene Cañamero, por ejemplo, que enferma con esclerosis lateral amiotrópica, desahuciada por los médicos, desahuciada. Ujú. Los médicos le dijeron el tiempo que iba a durar, los síntomas que iba a tener y cómo iba a morir incluso. Y Sí, ella dijo, eso es cruel. esto no, esto para mí no es. Yo esto no me lo voy a tragar. Y dejó de ir al médico, dejó de ir al tratamiento que le estaban haciendo, eh, dejó todo el consejo médico y se centró en averiguar, digamos, las bases científicas y cómo podía ella sanar su cuerpo desde una postura, digamos, evidentemente mental. Tenemos el caso bueno, y para terminar con lo de Irene Cañamero, está perfectamente desde hace un montón de años, remisión absoluta y total. Cuando volvió al médico, volvió justamente para decirle que no necesitaba nada más, porque claro, hay un seguimiento de la seguridad social ante un paciente grave y demás. Le hicieron todas las Ujú. pruebas y no tenía ni rastro de la esclerosis múltiple. Supuestamente, siendo una enfermedad autoinmune, pues debía morir de eso. De bien, sí. Sí. Remisión completa, ¿eh? Pero completa. Y el caso del doctor Joe Dispenza, por ejemplo, que ahora se dedica a sanar personas y no las sana él las empodera para que ellas sanen. En el caso de Joe Dispenza, de muy joven, fue atropellado por un coche, yendo él en bicicleta porque hacía ciclismo, y se rompió la columna, bueno, con el accidente se rompió la columna en 20 sitios diferentes. Tenía 20 lesiones medulares y vertebrales. Por supuesto, silla de Eso es. ruedas, paralítico para toda su vida y desahuciado también. Y él todos Sí. los días durante casi 2 años visualizaba por las mañanas la reconstrucción de su columna, cómo se reconstruían las vértebras, cómo se restauraba la médula espinal. Y ahí lo tenemos, dando vueltas, dando giras, haciendo giras Haciendo y un montón de eventos de cosas semanas. de Sí. semanas y Total. perfectamente. Hace deportes, tiene Está buen perfecto. estado físico, etcétera. Él mismo con su mente reconstruyó eso. Y una persona Exactamente. bueno, de formación científica, quiropráctico,
tras esa recuperación fue a la universidad a estudiar o a especializarse en neurociencia. Pero básicamente lo que te quiero decir es, Raúl, y por no extender demasiado, el poder de la mente es algo que la cultura occidental, sobre todo la medicina occidental, ha ignorado, ha directamente sepultado el poder curativo que tiene la mente en cuanto a los mecanismos naturales que tiene el cuerpo para sanar a sí mismo. Sanar a sí Es mismo. increíble. Y ojo, esto es una afrenta grande a un monopolio que podemos considerar pseudo mafioso. El monopolio, igual me estoy metiendo en un terreno peliagudo, pero Sí, no, el, que no nos censuren el vídeo, claro, claro. porque No, pero a ver, no, el no quieren, monopolio, los de arriba eh, no quieren que esto se sepa, no les no, interesa, no, no es es negocio. que, es que hay un monopolio de intereses farmacéutico muy grande, entonces no Por interesa, eso, no sí. interesa. No, 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 Pe- no. Claro, Pero, claro, cuidado con estas palabras que al sí, final. por eso, pero que existe la curación, existe. Ahora Y el, quiero que, dime, 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 que queremos, no, tenemos que el que poder ya de para la no extendernos mente, tanto. el poder ¿Quién? de la mente no debe ser ignorado, debe ser cultivado. Son todos beneficios eh, y hay personas que han sanado y muchas más que pueden sanar. Solamente hay que estar abierto. Hay que estar abierto. Y quiero que me cuentes ahora cómo te estás, a qué te estás dedicando exactamente una vez conociendo esa ciencia milenaria y teniendo también tu base de ciencia moderna. ¿Cómo estás aplicando eso para ayudar a tus clientes, a tus pacientes que hoy en día le haces tus sesiones, estás con el coach de vida? No sé, cuéntanos un poco para que la gente que te va a ver, y de hecho lo voy a compartir en mis redes, quiero que sepan exactamente cuál es tu labor y si ellos se sienten identificados contigo, que les puedes acompañar a conocer su poder, que puedan contactar contigo. ¿Qué es lo que exactamente está desarrollando ahora para ayudar o aportar a los seres humanos perdón, con tus servicios? ¿Qué sería lo que estás Pues desarrollando ahora? básicamente es una amalgama de todo lo que te he comentado antes, ¿no? Es decir, integro mi formación científica, mi formación en neurociencia, las terapias y las herramientas que se pueden poner al servicio de una persona como coach de vida para básicamente empoderar a esa persona, hacerla consciente de que puede sanar a sí misma, puede prescindir de fármacos, puede conquistar la libertad y el bienestar que necesita. Solamente guiando un camino, sin intervenir en ese camino, solamente poniendo algunos medios y algunas herramientas a disposición de las personas para que con un conocimiento y una guía cualificada, esas personas puedan realmente concretar una sanación, puedan también identificar su propósito de vida, su propósito vital. Antes, al comienzo de todo esto, te comenté que, bueno, que había tenido un tema médico por perder ese horizonte, ¿no? Esa misión, ese propósito vital. Entonces, mi misión es ayudar a las personas poniendo los medios a que identifiquen ese propósito vital y den ese paso para lograrse en la vida. Porque una cosa va llevando a la otra. Una persona que se libera de una patología que le está bloqueando su claridad mental, una persona que no acaba de desarrollarse porque tiene barreras, creencias que hay que derribar, falsas creencias o creencias limitantes, ¿no? Una vez que se saltan todas esas barreras y esa persona encuentra su propósito vital, tiene una visión de dónde quiere llegar. Y esa visión a la cual quiere llegar le acerca a la plenitud. Y la plenitud va de la mano con la felicidad. La felicidad como estado Exactamente.
permanente no existe. Es la plenitud de la persona en todas las áreas de su vida la que hace que esa persona entre en un estado de felicidad, pero a consecuencia de un estado de plenitud que se alcanza primero. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Así que, familia, todos los que nos vean ahora, los que nos estaban viendo, todos los que pasaron por aquí y los que nos verán posteriormente, que es una hora de que todavía mucha gente trabaja, Sí, pero se verá más tarde. Lo voy a dejar plasmado en el muro y voy a compartir también tus redes sociales para que ellos puedan entrar y ver de qué va tus servicios y la importancia de la apertura mental. Yo creo que cerraríamos esto como hay que estar un poco más abierto de mente para poder dar opciones a cosas que, aunque no se puedan comprobar o palpar a nivel científico, hay algo mucho más grande que viene de milenios y milenios, es una ciencia milenaria, ocultista, como le queramos poner nombre, eso es una etiqueta. Abrirnos de mente, familia, que la salud y el bienestar es lo que va, sí, la consecuencia va a ser la felicidad. Y vinimos a ser felices, a vivir plenamente y conocer nuestro poder, que podemos sanarnos, podemos redirigir eso que veníamos haciendo, tomando conciencia. Y aquí nuestro amigo, colega del bienestar, Cristian, nos está dando esas herramientas y de verdad, por consultar. De hecho, estabas haciendo unas eh, consultas gratuitas por el mes de sí, julio. No sé si eso será así. sí, sí, está todo Pues correcto, entonces, exactamente. clicar en su perfil. Eso es. En este mes de julio, Dime, digamos, dime. el plan de sesiones habitual que hacemos, lo estoy haciendo con una sesión gratuita para que la persona esclarezca, disipe dudas, esté segura de que ese es el camino que quiere seguir, sin ningún tipo de compromiso. Ajá, bien. Bien, bien, bien. Pues ya sabemos, familia, todos los que nos vean luego, ya saben, vayan por preguntar, no tenemos nada que perder, tenemos mucho por ganar, así que no hay preguntas estúpidas, sino estúpidos que no preguntan. Claro que no seamos eso, seamos de los que preguntamos, aunque parezca estúpido, no existe eso, son los estúpidos que no Aquí preguntan. Así que, nada, yo me despido de ustedes porque tengo ahora mismo, dime. acaba de entrar Mati, un amigo común que tenemos en Argentina, un alma imparable, y nos Sí. ha saludado ahí. Qué Ah, alegría verte mira qué por aquí, bien. Mati. Saludos desde Madrid. Un saludo desde Madrid. Bueno, yo me despido, que tengo una sesión en 10 minutos Muy y bien, bueno, estamos a la orden. El un bienestar, placer. si quieres transformar tu parte mental y física, aquí estamos. Si quieres encontrar tu propósito vital y eliminar las barreras limitantes de patrones mentales que no te dejan avanzar o clarificar tu mundo interno para que luego afuera puedas expresar la plenitud y felicidad, ahí le tenemos a Cristian Duarte, que nos está dando un montón de herramientas. No sé si quieres decir algo, Cristian, Muchísimo, antes de despedirte. Y nada, un placer y agradecerte por tu tiempo y toda la información que agradecerte a nos ti, brindaste. agradecerte a ti de todo corazón por la invitación. Es una persona que admiro y de la cual he recibido muchísima ayuda como amigo y como persona que se dedica al bienestar. Así que también para las personas por mi lado que te vean, que contacten contigo cuando requieran ayuda, que van a encontrar en ti un referente muy cualificado. Así que muy agradecido por esta Muchísimas gracias. participación, Raúl. Gracias, gracias de todo corazón. Y esto va a ser el primero de muchos likes que quiero compartir contigo porque hay tanta información de poderosa que tienes para brindarnos y esto es oro molido y hay que aprovecharlo. Bueno, Sí, señor. Un abrazo muy grande. Adiós. saludos y abrazos a todos. Gracias, gracias. Adiós.